Un feliz sábado, hermanos, en esta mañana. Estamos en casa, todos siguiendo las instrucciones. Anoche estaba leyendo un artículo de un periodista que escribía en una prestigiosa publicación que él admiraba a los adventistas del séptimo día porque han seguido y acatado todas las instrucciones de las autoridades. La Biblia nos menciona eso, que debemos ser obedientes a nuestras autoridades en tanto estén de acuerdo a los planes de Dios. Así que sigamos las instrucciones, cuidémonos, tengamos la certeza de que Dios nos va a proteger en nuestras moradas ahora que estamos en cuarentena. En esta mañana he querido traer un mensaje para todos, para mí en especial, y ese mensaje tiene que ver con los tiempos del fin, con las cosas que están pronto a suceder. Así que vamos a orar para pedir que Dios nos bendiga. Padre Santo, bendice nuestras vidas, bendice tu amada iglesia, que tu bendición esté con nuestros amigos y amigas donde quiera que se encuentren. Protégeles, Señor, que tu gracia los cubra y que tu nombre sea exaltado una vez más en nuestras vidas. Al abrir tu palabra, ilumínanos, Señor, para entender los acontecimientos del fin, para no ser engañados por el enemigo. Ilumínanos con tu espíritu para entender lo que Él inspiró en tu sagrada palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera comenzar, hermanos, con un versículo muy conocido que está allí al finalizar el Sermón del Monte, donde Jesús dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Creo que todo cristiano sincero que me escucha, su mayor anhelo un día es estar con Cristo en el reino de los cielos. Pero dice que no todo va a entrar, no toda persona va a llegar al reino de los cielos. Y aquí el Señor está escribiendo a sus discípulos, a su iglesia, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? Y la respuesta del Señor Jesús es: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. El original dice tasentolás, en griego, que tiene que ver con transgresores de la ley. Es decir, el sinónimo de hacedores de maldad es transgresores de la ley. Esa ley que fue escrita con el dedo de Dios, que fue ratificada por Cristo en su vida, en sus discursos, en sus predicaciones y en sus enseñanzas. No solo vamos a llegar al cielo por tener el nombre de cristianos, por mencionar el nombre de Cristo, sino tenemos que vivir como Cristo vivió. El que persiguió a la iglesia, creyendo que estaba en lo correcto, se dan cuenta, hermano, uno puede hacer muchas cosas pensando y siendo sincero, pero la sinceridad no cambia a Dios, por más sincero que yo sea, porque Dios tiene escrito en su palabra claramente cómo nosotros tenemos que estudiarla y entenderla para no ser engañados. Y entonces el apóstol, en Gálatas, él menciona lo siguiente en el capítulo 1. Después de saludar a la iglesia,
con esa característica tan maravillosa de estar preocupado por la iglesia y de que la paz y la gracia sean parte de la iglesia, él dice, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy admirado, dice Pablo. ¿Por qué? De que tan pronto os hay alejado del Evangelio de Cristo, que os llamó por su gracia, para seguir otro evangelio. ¿Hay dos evangelios? ¿Hay dos Jesucristo? No. La misma Biblia lo aclara. No que haya otro. Hay solo una buenas nuevas. Hay solo un evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El enemigo de las almas es tu enemigo y mi enemigo, ese ángel de luz que se reveló en el cielo y que llegó a esta tierra para engañar y está teniendo un aparente éxito. También el Señor lo predijo, los profetas, ahora el apóstol. Y él dice lo siguiente, para ver que esto es muy serio. Si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Así dice el Señor. Sea anatema, sea maldito. Y como antes hemos dicho, ahora lo repito, cuando la Biblia repite algo es porque es sumamente importante y lo repite en el mismo versículo que viene. Si algunos predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Y Pablo dice lo siguiente, hace una pregunta. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Queridos hijos de Dios, estamos ante acontecimientos portentosos. La iglesia va a pasar momentos difíciles. El Señor lo dijo en los Salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor estará con nosotros. El Señor no nos va a liberar de algunos problemas, nos va a proteger en medio de los problemas, como lo hizo con los amigos de Daniel y con Daniel. El Señor prometió estar con nosotros. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aquí está el problema, el engaño de no estar suficientemente claros para entender lo que el Señor dejó en su palabra. Ahora el apóstol Pedro, y antes de ir a Pedro, quiero ir a otra carta de Pablo para ver que ellos están en el mismo sentimiento. Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, dice así: pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, ¿espera usted la venida del Señor? Yo también la espero. Cada día pido perdón y pido gracia de Dios para estar listos cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Y nuestra reunión con Él, nuestro encuentro con Él, la parucía, la venida de Cristo a esta tierra, que no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No es que el Señor no va a venir, pero antes que Él venga se va a manifestar la apostasía. La apostasía no es renegar de Cristo. Es decir, yo sigo creyendo en Cristo, pero no hacer la voluntad de Dios y de Cristo. ¿Y dónde está su voluntad? En la Sagrada Escritura, en su palabra.
Entonces, la apostasía vendrá y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto, dice el apóstol? Y ahora ustedes saben que nada lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el mismo misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nosotros sabemos la historia de la iglesia, sabemos por qué acontecimientos pasó la iglesia. Y ahora Pablo, en Timoteos, en el capítulo 4 de su primera carta a Timoteo, a este joven, le dice claramente que el espíritu en los últimos tiempos van a apostatar a algunos de la fe. Van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fuerte la Biblia, ¿no? Un cristiano, un hijo de Dios, dando oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La batalla que hubo en el cielo, este conflicto cósmico que comenzó ya y se trasladó a esta tierra, la Biblia menciona que el enemigo de Dios se vino con la tercera parte de los ángeles. Ellos están en esta tierra. Es decir, aquí hay ángeles buenos y malos. Dios nos dé la sensibilidad para saber cuáles son buenos y cuáles malos, para no ser engañados. Que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, yo me pasé y me salté un poquito aquí en la carta a los tesalonicenses, pero quiero volver al capítulo 2 porque mire lo que dice, que este espíritu y este Nico que el Señor matará en el capítulo 2, versículo 7 y 8, dice que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, va a hacer señales. Las señales no siempre son la evidencia de que Dios está allí. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Pues por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay cosas tan claras en la Biblia que algunos dicen, bueno, ¿qué está pasando? Yo antes de conocer a Jesús, y les confieso algo, yo creía que el séptimo día de la semana era el domingo, porque todos guardaban el domingo. Y encontraba absurdos los que guardaban el sábado, hasta que aprendí en la Biblia que el séptimo día es el sábado, el último día de la semana. Yo estaba equivocado. Era sincero, pero estaba equivocado. La Biblia me abrió los ojos. Ahora, pregunto, ¿cuál es el único hombre en la tierra que se hace pasar por Dios? ¿Cuál es la única iglesia en este mundo que le prohíbe a sus ministros casarse? ¿Cuál es la única iglesia que prohíbe en ciertos momentos, y vamos a estar a pocos días de eso, Semana Santa, que le prohíbe a algunas personas comer algunos tipos de alimentos? ¿Qué doctrina es? La Biblia lo dijo, es fuerte. La Biblia lo menciona. La Biblia no nos deja en el aire en este sentido. Ahora,
Hay un engaño que es muy fuerte, que muchos cristianos lo creen sinceramente. Y para ello nosotros tenemos que ir al origen, al principio. Y cuando uno va al principio de la Sagrada Escritura, y esto está en los primeros capítulos de Génesis, me refiero a la creación de Dios, cuando Dios creó los animales y todo lo que existe en esta tierra y creó al hombre. Cuando habla de la creación del hombre, dice el verso 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cualquier biólogo, cualquier hombre de ciencia reconoce que el ser humano tiene todos los elementos químicos que la tierra tiene. Por eso es que la sentencia divina es del polvo eres y al polvo volverás. Pero hay otro elemento, y sopló en su nariz aliento de vida. Hay otra versión que dice soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Aquí se complican algunos cristianos. ¿Qué es lo que es el alma? El alma eres tú, el alma soy yo. No es que yo tenga un alma. Esa fue una idea filosófica llevada adelante por Platón, pero no está en la Biblia. La Biblia menciona que el hombre está formado de dos elementos, la materia y el aliento de vida. Y esas dos composiciones forman a un ser viviente o un alma viviente. Los estudiosos y los no tan estudiosos de la Biblia concuerdan con esto. Recuerdo mi padre, cuando iba al pueblo del campo y volvía pronto, yo le decía, papá, ¿por qué volviste tan luego? Él me dice que no vi ni un alma. Y yo sabía lo que mi papá estaba diciendo. No vio ninguna persona. No se detuvo a conversar con alguien. Eso para él era un alma. Y estaba en lo correcto. No vi una persona, no vi ni un alma. A mí me gusta el fútbol. Y sé que a algunos de ustedes que me escuchan también les gusta el fútbol. Y cuando antiguamente escuchábamos solo por radio los partidos, se mencionaba allí, el locutor decía, el estadio está lleno, está relleno, no cae ni un alma. Está hablando de personas. Estaba lleno de alma, de personas. Entonces, polvo de la tierra más aliento, soplo, es igual ser viviente, alma viviente. Eso es la vida. Cuando Adán fue creado tenía todos los elementos. Tenía ojos, cerebro, corazón, pulmones, pero no tenía vida. Entonces Dios se inclina y sopla. El soplo de vida. Y la unión de estos dos elementos formaron la vida. Tu vida, mi vida, y la vida de todos los seres amados y de todos los habitantes que están en este planeta. Ahora, yo siempre a los niños cuando les enseño esto, que ellos son muy perceptivos, les hablo de una luz. Yo voy al interruptor, corto la luz y digo, ¿dónde se fue la luz? Y ellos comienzan a pensar, ¿no? ¿Dónde está la luz? Y yo digo, no hay luz. Para que haya luz ahí tienen que unirse dos elementos, energía y una ampolleta. Y ahí hay luz. Si se separan, no hay luz. También le digo, tú tienes tablas, tienes clavos, formas un cajón, pones los clavos, un cajón. Ahora haz la inversa. Saca los clavos, los dejas allí, las tablas aquí. ¿Dónde está el cajón? Para que haya cajón se necesitan dos elementos, tablas y clavos. Para que haya luz se necesitan dos elementos, ampolleta y energía. La energía produce calor en una estufa, frío en el freezer, movimiento en la televisión.
pero la energía unida a otra cosa produce un tercer elemento. ¿Qué pasa con la muerte? Preguntémosle al más sabio de los hombres. Nadie habrá como él, nadie fue antes que él ni después de él. Fue Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón pidió sabiduría del cielo para entender los misterios de la vida. Salomón fue un hombre muy sabio en este sentido. Y en el capítulo 3 de Eclesiastés, te invito allí a abrir la palabra de Dios. Miren lo que él dice, hablando de la muerte. Verso 19. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. O sea, cuando Salomón quiere comparar la vida de una mascota, de un perrito, de un gato, con tu vida y con la mía, él dice que es lo mismo. El mismo soplo Dios se lo dio a los animales y a nosotros. El soplo de vida. No lo confundan con el Espíritu Santo. Es el soplo, que en hebreo es ruaj y en griego es neuma. Se dan cuenta que nosotros tenemos muchas palabras que son de otro idioma y que no nos damos cuenta porque nacimos con eso y de pequeñitos las aprendimos. Chile es un país de inmigrantes. Aquí hay muchos alemanes. Y de ellos nosotros aprendimos el ya, que significa sí. Y cuando tú hablas por teléfono, ya, es alemán. Italiano, también hay italiano en Chile. Ciao, ciao. ¿Qué significa? Adiós. Y elementos de los griegos sí que tenemos. La cultura griega nos invadió. Todos los términos en medicina son generalmente uniones de dos palabras griegas. Si tienes problemas en los ojos, tú dices voy a ir al oftalmólogo. Oftalmos, ojo, logo el que estudia el ojo. Si tienes problemas al corazón, dice voy a ir al cardiólogo. Cardía es corazón, logo el que estudia el corazón. Nuestros vecinos trasandinos, ellos dicen, y tienen allí doctor de los ojos, doctor del corazón. Ellos lo tienen en castellano. Pero miren, interesante esto, neuma. Los que tienen vehículos, los vehículos usan neumático. Neumático. Dos palabras griegas, neuma y ticos. Goma con aire. Entonces, espíritu, aliento, aire, son sinónimos. Y miren entonces lo que dice. Así como mueren los unos, así mueren los otros. Y si avanzamos unos capítulos más adelante, digamos el capítulo 12, el verso 7, miren lo que dice Dios a través de este sabio. Y el polvo vuelve a la tierra como era, hablando de la muerte. Y el aliento vuelve a Dios que lo dio. No es una persona. Yo conversando hace un poco más de un año atrás con un dentista alemán que conoció la iglesia aquí en Chile, se hizo amigo de un gran amigo de un hijo de Dios. Él era luterano y él estaba a punto de tomar la decisión para ser adventista. Y él, conversando de esto, dijo, pastor, la única duda que yo tengo es sobre la vida y la muerte. Lo demás lo tengo todo claro. Y además le voy a confesar algo. Yo en Alemania me alejé de la iglesia luterana porque ya tenían ministros gays, ministros homosexuales. Y entonces él dice, yo no pude concebir eso y me retiré. Y encuentro que en la iglesia adventista las cosas son distintas, diferentes.
Y entonces cuando yo le expliqué esto del estado de los muertos, como Jesús lo deja claramente, ¿no es cierto? Que los muertos, cuando dijo Lázaro, nuestro amigo, duerme, y estaba hablando de la muerte. Jesús comparó a la muerte a un sueño. Y nosotros no debemos tenerle miedo a ese sueño. Yo lo expliqué el otro día en el Salmo 23. A lo que tú y yo debemos tenerle temor es a la muerte segunda, la muerte eterna. Cuando dice la paga del pecado es muerte, está hablando de esa muerte. Y de esa muerte Jesús nos vino a rescatar. Por eso dice, feliz el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando yo le enseño a los niños, pero quiero terminar la historia. Él me dijo, pastor, lo entendí todo, pero yo solo tengo una pregunta. ¿Dónde queda la identidad de la persona? El ADN. Una persona de ciencia. Una persona que está sobre el común de las personas. Y nunca me han hecho esa pregunta, así que dialogamos, intercambiamos ideas. Y al final la conclusión que llegamos los dos es que Dios tiene que tener un banco de datos en el cielo, mucho mejor que los que están aquí en la tierra. Y cuando Jesús vuelva en su gloriosa venida y resucite a los muertos en Cristo, les va a volver su identidad. Y quiero decirles que Él tomó la decisión en Alemania, Él dio el paso del bautismo, y ahora también Él es un adventista del séptimo día. Bueno, yo cuando les enseño a los niños sobre los muertos, yo les hago unas preguntas. Digo, mire, ¿dónde están los muertos? Yo les voy a dar alternativas, pero no miren la televisión, porque la televisión también enseña cosas erradas, sino que lo que ustedes aprendieron en la Biblia. Cuando un muerto descansa, ¿dónde se va? ¿Se va al cielo? ¿Se va al infierno? ¿O está en el cementerio? Y los niños, ¿verdad?, que han estudiado la Biblia, porque a esa edad de 10, 12 años son muy perceptivos. Jesús a los 12 años maravilló a los estudiosos y sabios de su tiempo. Ellos responden en el cementerio. Ahora, cuando responden y se equivocan, porque algunos también se equivocan, me dan la oportunidad de aclararles eso y decirles que Jesús no enseñó eso, de que los que mueren van al cielo o al infierno. Jesús dijo, duermen. Estamos aquí. Nuestros seres queridos están aquí en la tierra. Si no, ¿a quién va a venir a buscar Jesús? Si están todos en el cielo, ¿no? No tiene lógica. Están aquí, están con nosotros, están durmiendo. Y el Señor los va a venir a despertar. Los ángeles vendrán con Él e irán a buscar a sus hijos, a los amigos que tú perdiste, por los cuales lloraste y sentiste pena, para reunirte con ellos. Y eso ocurrirá en la segunda venida de Jesús. Nadie que estudie la Biblia va a ser engañado, porque Satanás también va a imitar la segunda venida de Cristo. Ten muy presente eso, no te olvides de eso. ¿Y cómo yo voy a saber que es Cristo o no es Cristo? Bueno, tienen que ocurrir algunas cosas. Jesús no va a tocar la tierra contaminada. Por eso dice Pablo que lo vamos a recibir en el aire. Jesús no va a tocar la tierra. Primer punto, muy importante. Segundo, tienen que resucitar los muertos. Satanás no puede hacer eso. Puede hacer cosas lindas, puede hacer milagros portentosos. Tiene el poder, pero él no tiene poder para dar vida. Así que ya hay dos elementos por los cuales tú no vas a ser engañado. Jesús no va a pisar la tierra, pero sí lo vamos a ver. Todo ojo le verá, allí en las nubes. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Okay? Están en esta tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 dice eso. Pablo dice, no tengan pena como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿crees tú eso? Yo también creo. Pero también resucitó. ¿Lo crees? Yo también lo creo. Jesús traerá con Él a los que durmieron, ¿ve?, en Él. Y aquí está.
Vida tienen que haber dos elementos, polvo más aliento. Se unen un ser viviente, un alma viviente. La muerte es la separación. El polvo vuelve a la tierra, el aliento vuelve a Dios. Qué clara es la palabra de Dios. Pero si tú no aceptas esto tan claro y sencillo, la Biblia dice que tú vas a caer en el error. Y vas a creer en el error porque no aceptaste la verdad. Jesús dijo a San Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, libre del engaño. El enemigo tratará de engañar aún a los escogidos, pero ellos no serán engañados, porque nos defenderemos como Cristo se defendió cuando la palabra de Dios nos dice claramente en Mateo 4, que cuando Satanás vino a engañar y a tentar a Jesús, él dijo, escrito está. Jesús se defendió con la Biblia. Por eso, queridos hermanos, debemos estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para no ser engañados. Todos esperamos la segunda venida de Jesús, pero algunos serán sorprendidos. No es suficiente hablar de Jesús. Hay que conocer a Jesús. ¿Y cómo conoces a Jesús? Conociendo su palabra. Hay que estudiarla ahora más que nunca. Miren, voy a decir algo. Yo soy pastor. No le crean a los pastores, hermano. Créele a la Biblia. Cuando yo estudio con la gente, ellos me dicen, ¿qué piensa usted, pastor? Yo le digo, no me interesa lo que usted piensa ni lo que yo pienso. Preguntémosle a Dios, ¿qué dice Dios? Y lo lleva a la Biblia. Y cuando uno va a la Biblia, como que nuestros ojos se abren para entender. Estamos en tiempos peligrosos y estamos en los tiempos finales. Estamos en el fin del tiempo del fin. Van a desatarse una serie de acontecimientos, pero Dios protegerá a su iglesia. Tal cual antaño protegió al pueblo de Israel, hoy protegerá a su iglesia. A los que busquen a Dios con un corazón. A los que conozcan a Dios a través de la oración y del estudio de su palabra. ¿Te conoce Dios a ti y a mí? Sí. Antes del vientre de nuestra madre ya el Señor nos conocía. La pregunta más importante entonces, ¿conoces tú a Dios? Esta es una carta de amor. Los que en nuestros tiempos éramos jóvenes y nos enamorábamos, leíamos una y otra vez las cartas de aquel o de aquella que nos enviaba. Hasta se gastaban debajo de la cabecera. Y las volvíamos a leer. Si leíamos con tanto deseo, con tanta ansiedad, esas cartas que nos escribían, esos seres que nos amaban y que nosotros amábamos y amamos, cuánto más deseo y anhelo es estudiar esta carta de amor de Dios para ti. Una carta escrita con sangre, con la sangre del Hijo de Dios. Para eso vino Jesús, no solo para salvarnos, sino para mostrarnos al Padre en su verdadera dimensión. Muchos creen que solo Cristo sufrió. Los que somos padres también nos damos cuenta que el Padre también sufrió. Pero de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos aquellos que creamos en Él no muramos, sino tengamos vida eterna. Cristo viene, prepárate. Esas fueron las palabras que yo aprendí hace casi de 40 años atrás, cuando conocí el maravilloso amor de Dios. Vendré otra vez. Está escrito en las ventanas de muchos hijos de Dios. Volveré. El Señor va a cumplir su palabra. Él va a venir, lo creas o no lo creas. Te prepares o no te prepares, Cristo viene. Porque esta es una profecía incondicional. No depende de ti ni de mí. El Señor dijo que iba a volver y yo le creo. ¿Le crees tú? Preparémonos para ese gran acontecimiento. Y que no solo estés tú y yo, sino que muchos más, nuestras familias, nuestros amigos,
nuestros vecinos que escuchen a través de nuestras palabras y testimonios que Cristo les ama y que también murió por ellos. Dios te bendiga, querido hermano, es mi oración en este sábado.